Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días en cualquier parte del mundo que te encuentres. Bienvenido seas aquí a Viajero USA con Mateo. El día de hoy te traigo un video político. Y como se habrán dado cuenta, Jorge Ramos fue otra vez a la mañanera a hacer la misma pregunta de todas las ocasiones que ha ido a la mañanera, el cual fue sobre el índice de criminalidad en el país. Y es por eso que le di como título a este video, ¿no te sabes otra? Como lo ha dicho el presidente, es trabajar con nuestra juventud, con nuestros niños, desde ahí dándoles becas para que no se vayan al crimen organizado. Pero Jorge Ramos llega a la mañanera con lo mismo todo el tiempo y nunca trae temas nuevos que conciernan al avance del país u otros puntos que él no esté de acuerdo. Siempre es la violencia, la misma cantaleta. Escuchemos qué le contesta el presidente. Presidente, usted va a dejar un país sumido en la violencia. Son datos. Tú dices unido o sumido. Sumido. Al final de cuentas es lo mismo, ¿no? Sumido en la violencia. Tengo los datos son los datos, muchos vienen de su propio gobierno. Y lo que dicen los datos es que desde que usted llegó al poder ha habido más de 166,000 muertos, 4,892 feminicidios, 43 periodistas, señor presidente. De acuerdo con el artículo 19, 43 periodistas asesinados en este sexenio y miles de desaparecidos que desafortunadamente han vuelto a desaparecer ahora de las listas oficiales. Así que yo sé que usted ha dicho últimamente que hay una tendencia a la baja, pero esa es la realidad, señor presidente. Los datos son los datos. Y si comparamos su gobierno con otros gobiernos, el número de muertos en su gobierno es mucho mayor, como se lo había mencionado. En su gobierno han muerto 166,000, más que con Peña Nieto, más que con Felipe Calderón. Entonces, la pregunta es la siguiente: si está dispuesto a reconocer con la realidad, con los datos, que su estrategia de militarización, lejos de traer más paz, ha traído más violencia, que ha fracasado, abrazos no balazos, ¿y qué le recomendaría al próximo presidente o presidenta para tratar ese problema que usted desafortunadamente no ha podido resolver? Bueno, pues que respeto mucho tu punto de vista, pero no lo comparto, porque yo tengo pues una visión distinta y tengo otros datos también. Los datos son de su gobierno, señor. Sí, pero ahora te los voy a mostrar de manera distinta. Esos datos que tú tienes, sí, te los voy a mostrar de manera distinta. ¿Por qué no pones el número de homicidios por gobierno? Homicidios dolosos. Sí, dolosos. Depende cómo vean las cosas. Sí. Porque es tu pregunta de siempre. Es que es el problema de siempre. No, sí, fíjate desde que no. hace 5 años. No. El problema de siempre era la corrupción, que ustedes solaparon. Los comunicadores al servicio del régimen o al servicio de grupos de intereses creados. Yo critiqué a Felipe Calderón y a Peña Nieto, vámonos con esto. Mira, esto es Salinas, este es el sexenio de Salinas. Hubo un aumento desde que llegó, desde que se tiene registro, 1990 hasta que terminó, de 9.2. Tenía 14,000 el primer año de homicidios y terminó con 15,839. Esto es para... tú debes saber que no hay texto sin contexto. Si tú me das un dato así y no se tienen los antecedentes, pues entonces sí gana el sensacionalismo. Son sus datos, sí, señor presidente. Por eso, pero vamos a explicarlo. Entonces, luego concedí yo una disminución de 15,612 a 10,731 homicidios. Con Fox aumentó muy poco, 1.6, de 10,285 a 10,452. Aquí, Jorge, para periodismo de investigación, no periodismo sensacionalista, es importante ver
investigación. ¿Por qué? Si en el 2006 habían 10.452 homicidios, ¿qué lleva a Calderón a declarar la guerra? A lo mejor coincidimos de que es altísimo lo que ha pasado con nosotros, pero mira cómo estaba debajo. Pero vea cómo está ahora. Sí, no, pero espérate, vamos despacio. Aquí entra Calderón y lo sube 200% y declara la guerra. Aquí cuando estaban ustedes callados. Que cuando había más violencia de estos 27,000, los medios de manipulación de México, dueños y los periodistas estrellas hicieron un pacto con Calderón. Yo a Calderón le llamé el presidente de los muertos, lo puede ver en Reforma. Un pacto de silencio. Un pacto de silencio. Cuando estaba esto, no había la información que hay ahora. No se hablaba de eso. Bueno, Peña baja y vuelve otra vez a subir. Pero aquí tienes 192% de incremento. Nada más. Lo señalo porque a ti no te parece, y yo no coincido contigo ni con los que piensan como tú, de que todo se resuelve con balazos. No es mi propuesta tampoco. Sí, estás diciendo de que si no va a cambiar la estrategia, ¿no?, que estamos siguiendo. Que no ha funcionado, la militarización no ha funcionado. Nosotros no vamos a cambiar la estrategia porque estamos atendiendo las causas que originan. Sí, pero vean las barras de, las barras de su gobierno. No, allá vamos poco a poco. Nada más que quería yo que nos quedáramos aquí un poco. Incluso al rato vamos a regresar porque te voy a mostrar cómo aquí el índice de letalidad es de lo más alto. ¿Qué es el índice de letalidad? Es cuando hay un enfrentamiento entre Fuerzas Armadas y delincuencia y son más los muertos que los heridos y que los detenidos. Aquí en el 11, cuando se firmó el pacto de silencio, eran más los muertos en los enfrentamientos que los heridos y detenidos, porque la consigna era aniquilarlos, era mátalos en caliente, remataban a los heridos. Y aquí, ustedes o las empresas en las que trabajan ustedes guardaban silencio. Bueno, con el licenciado Peña baja como 1 o 2 años y vuelve a subir. Es que no son datos de nosotros, estamos hablando de datos oficiales, son datos del INEGI. Sí, también del Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública. Así es, del INEGI. Entonces, nosotros llegamos aquí. Mira, este incremento, 59% de incremento. Nos costó muchísimo. Pues aquí está, prácticamente se mantuvo igual 2 años. Empezó a bajar. Y aquí estamos. Y ahora, en el 23, ya tenemos una disminución. ¿De cuándo llegamos? Un 20%. Tú me dices, sí, si acumulas las cifras, ¿sí? Es el de más muertos, pues sí. Y pudieran llegar casi a 190,000, presidente, cuando se termine su sexenio. Nada más que tienes que tomar en cuenta a dónde lo agarramos. Pero es que es una tragedia nacional, con todo respeto, que presente como... Permíteme. Esta es una parte. La violencia, ¿sí?, tiene que ver, pues, con robos, ¿sí? En eso hemos avanzado. Secuestros, hemos avanzado. En general, hemos avanzado. Entonces, no es para nosotros motivo de revisión, cambio de la estrategia, porque nosotros sostenemos y somos diferentes, y qué bueno que sea así, porque no podemos pensar de la misma manera, no puede haber pensamiento único. Nosotros sostenemos que la paz es fruto de la justicia, y la mayoría de nuestros adversarios piensan que el problema de la violencia se puede resolver con el uso de la fuerza. No, lo que digo es que no ha sido suficiente. O sea, no puede presentar 81 muertos diarios, señor presidente, como un éxito. ¿Cómo?
no puede presentar como un éxito tener 81 muertos diarios en México. Estamos bajando, pero también, ¿por qué no pones otros datos? Porque ya sé. Sus datos, en el 2023 hubo 29.675 muertos. Sí. No, aquí está. Es una verdadera tragedia eso, señor presidente. Aquí está. No. Una verdadera tragedia. Le preocupa a los mexicanos. Muchos mexicanos no se sienten seguros. Una verdadera tragedia, ¿sí? Con todo respeto, además muy lamentable y triste, es lo que pasa donde tú vives, en Estados Unidos. Sí, una verdadera tragedia es que pierdan la vida por consumo de fentanilo 100,000 jóvenes al año. No dudes. No. Quiero traerla a México, donde estamos es que si nos vamos a esas cifras, ¿sí? No puedes llamar a esto tragedia. Aquello es un asunto grave. ¿Usted conoce a los mexicanos cómo están viviendo, señor presidente, con tanta inseguridad? No. Es como que no quiere aceptar la realidad de la violencia en el país. Pero esa es tu visión y es la visión de nuestros opositores. Y la respeto. Pero no me va a decir que México es un país pacífico. México es un país muy violento. No, es un país pacífico, fíjate. ¿Con 166,000 muertos en 5 años? Es un país pacífico en donde hay crecimiento, en donde hay empleo, en donde hay bienestar. Entiendo esas partes, la entiendo y respeto esos datos. No. Tú sabes que se han venido a vivir a la Ciudad de México 500,000 estadounidenses, que está llena la ciudad de estadounidenses, que hay más homicidios en Guanajuato que en Sinaloa. Pero el punto es que su gobierno no ha podido proteger la vida de los mexicanos. No, estamos protegiéndolos. No con esas cifras, señor presidente, con todo respeto. No. Mira, no nos vamos a poner de acuerdo, ¿sí? Tenemos visiones distintas, qué bueno. ¿Sí? A ti no te gustaría pensar como yo pienso, a mí tampoco. Me gustaría pensar como tú piensas. Pero es un tema importantísimo. No. Tú eres periodista, tienes una responsabilidad pública. Yo soy gobernante, tengo una responsabilidad pública. Tenemos visiones distintas. Yo creo que esto es un avance. Vamos a seguir todos los días. No encuentras un presidente, un jefe de Estado en el mundo, sí, porque pues, tú a mí no me vas a conceder nada. Sí. Aquí el individualismo, el materialismo no ha podido con las tradiciones, con las costumbres que vienen de lejos de las civilizaciones prehispánicas, que tienen que ver con la ayuda mutua, que tienen que ver con el no estar pensando solo en lo material, en la avaricia, en entender que la felicidad no es acumular dinero, que la felicidad tiene que ver con estar bien con nosotros mismos y estar bien con el prójimo. Eso, las culturas de México es lo que nos ha salvado siempre. Una de las cosas que yo valoro más de nuestro país es precisamente su grandeza cultural. Entonces, si tú me vienes a decir, ese es de los más peligrosos del mundo, no, espérate. No es así. ¿No es así? Gracias por la oportunidad de conversar. Gracias, señor presidente. La diferencia de estas preguntas que le hizo Jorge Ramos al presidente, lo que me gustó es que el presidente esta vez no lo dejó clavar esa daga que siempre va a la mañanera y le dijo: hey, güey, espérate tantito, compa. Hey, tú, tráeme unas peras y unas manzanas para explicarle a este güey cómo están las cosas, porque hoy no se sale con la de él. Y además, muchachos y muchachas, le dijo claritamente que en este mundo no se viene solamente a acumular dinero o a venderse por una pregunta o una noticia amarillista. Presidente es una persona íntegra y lo que ha dicho aquí es íntegro, ha dicho lo que es. Bueno, ¿saben qué? El crimen no ha bajado como yo quisiera, pero estamos atacando las causas.
Y en otras palabras, si tú te quieres curar de un dolor de cabeza, no solamente tragues pastillas, hay que ver de dónde viene ese dolor de cabezas. Esa causa es lo que está haciendo el presidente y esto puede llevarse su tiempo. Y bueno, muchachos y muchachas, gente bonita de todo el mundo, principalmente de México, lindo y querido, suscríbanse a mi canal, háganle clic a la campanita y también clic a todos para que te lleguen todas las notificaciones y nos vemos muy pronto en el siguiente video. Yeah.